Muchísimas gracias. Primero comentar el gran honor que tengo de presidir de facilitar este panel. Me gustó mucho el poder escuchar. Regularmente luego uno lo invitan para exponer, entonces ahora voy a escuchar y eso me pareció muy bien porque se las voy a poner difícil a mis compañeras aquí en el panel. Y vamos a empezar rápidamente recordando qué es la sostenibilidad o sustentabilidad, que es la unión o donde se encuentran el crecimiento económico, pero no solamente eso, sino el desarrollo ambiental o el cuidado ambiental, bajarle al impacto que tenemos sobre el ambiente y el beneficio social, ¿no? Entonces, si no tenemos estos tres elementos, no podemos estar hablando de sostenibilidad o sustentabilidad, como mencionaba la presentadora. Esta tendencia responde a las necesidades actuales. No podemos seguir contaminando, no podemos seguir tratando mal a los empleados como antiguamente se hacía, no podemos seguir ignorando las necesidades allá afuera, no podemos que nos vaya bien a nosotros y ver las necesidades allá afuera y no cooperar con ellas, ¿no? Entonces, esta cuestión de responsabilidad empresarial y sustentabilidad empresarial responde a estas necesidades, donde las empresas no solamente ven para ellas en cómo conseguir ganancias, ¿no?, sino procuran en este camino generar bienestar a sus empleados y a las comunidades donde se encuentran. Por último, quisiera dejar claro que vamos a hablar de la ciudad de Tijuana, del espacio que ocupamos, que es una ciudad dinámica que pues es la primera en responder ante los desafíos globales, ¿no? Justamente ayer pone algo el presidente de Estados Unidos y el primer lugar donde nos impacta es Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y todas sus dinámicas corporativas, empresariales, sociales, etcétera, ¿no? Es un lugar multicultural donde todos venimos de diferentes sitios o todos tenemos antecedentes. Nuestros padres llegaron hace tiempo, pero convergemos en este sitio donde hemos prosperado. Y pues esta binacionalidad que, como comenté, nos ayuda mucho, pero también a veces nos perjudica. No se puede entender sin estos temas Tijuana, y tampoco se puede entender con un poquito de lo que hemos hablado en los paneles anteriores. La falta de planeación, por ejemplo, es un tema que le acoge, que a Tijuana le afecta, la gestión de residuos, la contaminación ambiental del río Tijuana, que diariamente lo vemos y lo olemos, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a ir desde adentro de la empresa y vamos a ir escalando hacia afuera. Y para ello voy a hacer la primera pregunta pensando en esto que mencionamos para mi compañera Larisa, que me acompaña a mi lado derecho. ¿Cuáles son las señales tempranas de conflicto que los líderes deben identificar y cómo pueden abordarlas de manera proactiva dentro de la empresa? Muchas gracias. Gracias por recibirme y gracias por la invitación también. Bueno, entendiendo que la empresa es un ente o una entidad donde conviven personas todo el tiempo y donde hay personas, hay conflicto, entonces es inevitable, ¿no?, que haya conflicto en el espacio de trabajo o en la empresa. Las señales tempranas, yo creo que es muy importante identificar espacios donde hay falta de comunicación o comunicación deficiente, falta de colaboración entre los miembros de la organización, también tenemos eso, rumores, quejas, donde la productividad no está llegando a sus métricas. Podemos entender que ahí estamos ante la presencia de un potencial conflicto. Yo creo que serían básicamente entre muchas otras señales que se podrían identificar, Adrián. Muchas gracias, Larisa. Tenemos entonces comunicación, falta de proactividad, un clima laboral no proclive a que sucedan cosas, ¿no? Muy bien. Teniendo eso en mente, Marce, ¿cómo puede el distintivo de empresa socialmente responsable ayudar a las empresas a alinear alinear sus prácticas con los desafíos sociales y ambientales de la región? Gracias, Adrián, por la pregunta. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio en este foro de gran interés de sostenibilidad corporativa. Hablar del distintivo de empresa socialmente responsable nos coloca ante un escenario en donde en México, desde el 2008, el Centro Mexicano para la Filantropía
que es el ente que otorga este distintivo, pone sobre la mesa una serie de ámbitos que las organizaciones deberán atender, deberán abordar. Lo que nos ocurre cuando nos llaman a la consultoría para pedirnos el acompañamiento para obtener dicho distintivo es que las organizaciones ya están trabajando en ocasiones con iniciativas dispersas que no han logrado alinearse y tropicalizarse al escenario de la organización. De repente tenemos por ahí aislada una política medioambiental, hacemos algo de alguna norma como la de equidad de género, el tema de los conflictos con la mediación, la norma 035 de factores psicoemocionales, pero esto no está correctamente alineado a un proyecto general que tiene seguimientos, porque hablando, por ejemplo, de vinculación con la comunidad, una vez al año apoyamos una causa social, pero el siguiente año es otra, y en 3 años ya no le dimos seguimiento a lo que el primer año desarrollamos. De tal manera que, dando respuesta a esta pregunta, la clave se centra en tener un proyecto holístico, integral, que abarque en todos estos ámbitos que el distintivo de empresa socialmente prevé, en donde nos referimos a mercadotecnia responsable, a calidad de vida en el trabajo, vinculación con la comunidad, ética corporativa. Y una vez que todas estas estrategias están plasmadas en documentos incluso, voy a nada más puntualizar el tema, por ejemplo, de ética corporativa, pues tendríamos que tener un código de conducta. ¿Qué sucede en ciertos supuestos, en un tema en el cual a lo mejor un colaborador está sufriendo acoso laboral? Bueno, pues tenemos que tener un protocolo claro de actuación y ese ámbito de ética corporativa va de la mano con calidad de vida en el trabajo, que mide el clima laboral. Estamos hablando de un proyecto integral, holístico, con documentación, con evidencia y que sigue un hilo conductor que tiene incluso una visión a 5 años, a 10 años. Sabemos dónde estamos parados en este momento, por eso lo ideal cuando queremos obtener el distintivo es iniciar por un diagnóstico que nos permite saber en dónde estamos parados y qué acciones afirmativas vamos a realizar para lograrlo. Gracias. Gracias, Marcela. Ahora, Magali, hemos visto últimamente un ataque a este tipo de estrategias de sustentabilidad, de diversidad de género, de equidad, etcétera, ¿no? Tachándolos a lo mejor con pues motas como no las quisiera mencionar, pero se han atacado este tipo de políticas donde busca la empresa abrirse a la sustentabilidad y equidad de género. ¿Cuáles son los argumentos más comunes de quienes se resisten a adoptar estas prácticas sustentables y cómo pueden las empresas abordar estas objeciones sin perder competitividad? Muchas gracias, Adrián, por la pregunta y gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y con mis geniales compañeras panelistas. Y tu pregunta, pues sí, Adrián, es muy pertinente. Creo que siguen siendo 2 las barreras más importantes para entrar en estos temas. Y la primera, pues, es el costo. Realmente es lo que escuchamos mucho, ¿no? Ya hay muchas empresas que quieren entrar como a estos distintivos y iniciar sus estrategias de responsabilidad social y nos dicen, sí, bueno, muy bonito todo, pero ¿cuánto me va a costar? Y creo que lo que tendríamos que repensar de esa pregunta es ¿cuánto te va a costar no hacerlo? ¿Cuánto te va a costar quedarte atrás de estas tendencias y tener como esas resistencias que de repente escuchamos de gente que tiene mucha voz, pero la tendencia va hacia la sostenibilidad, sin duda? Entonces, ¿cuánto te va a costar, digamos, a lo mejor tener un conflicto legal en el mediano, en largo plazo, tener una denuncia que afecte tu reputación? Incluso, pues como ya decían, perder talento, porque las personas ya no queremos trabajar en lugares que no comulguen con nuestros valores. ¿Cuánto te va a costar, pues sí, estar fuera de mercados internacionales porque piden ciertos requisitos de sustentabilidad y pierdes competitividad, ¿no? Y por otro lado, esa misma pregunta de cuánto nos va a costar,
realmente ingresar en estos temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, no necesariamente tiene que representar un costo excesivo para las empresas. Y como ya mencionaron también, seguramente vas a iniciar con un diagnóstico, ver en dónde estás, y a partir de ahí, ¿no?, tu empresa va a hacer un plan de acción, va a establecer metas, es decir, no vas a hacer todo para mañana, ¿no?, ni en el año 1, porque eso sí sería pues muy caro, ¿no?, y quizá no iban a salir bien las cosas, pero vas a organizar tu presupuesto, vas a organizar el esfuerzo de tu equipo, entonces pues no tendría por qué ser una barrera el presupuesto. Y un segundo obstáculo, si me permites, es que las empresas nos dicen, pues es que estos temas no son para mí, porque mi empresa es muy pequeña, ¿no?, o en mi giro no contaminamos mucho, no somos, no sé, una mina, algo extractivo. Sin embargo, pues estos temas realmente son para todas las empresas, no importa el tamaño, no importa tu sector, porque todos los negocios tienen un impacto, ¿no?, porque el impacto puede ser menor o mayor, pero ahí está. Y la clave es ver cómo podemos hacer ese impacto positivo, ¿no?, positivo para nuestra comunidad, para nuestro personal, para la región y para el país. Y de hecho, como un dato curioso, justo en las empresas que ostentan este distintivo, que ya nos platicaba Marcela, de empresa socialmente responsable, más de la mitad, 55% más o menos, de las que lo ostentan en el país son MIPYMES. Entonces, definitivamente que ni el tamaño, ni el giro, ni el presupuesto tendría que ser una barrera. Este es un tema que se puede adaptar a todas las empresas. Gracias, Magali. Continuamos regresamos con Larisa y regresando al conflicto y la falta de productividad que a veces se tienen dentro de las empresas. ¿Qué papel juega este tipo de distintivos de responsabilidad social empresarial en la creación de un clima laboral positivo y cómo pueden contribuir a reducir conflictos internos? Yo creo que es muy importante que entendamos el contexto del conflicto y el impacto del conflicto en la empresa. Si atendemos que hay cifras mundiales que nos indican que los colaboradores o los trabajadores invierten 2.4 horas del día en resolver conflictos personales, laborales, sociales, estamos hablando de que el impacto en la productividad es enorme. Si ustedes hagan sus cuentas y se van a dar cuenta que es de una jornada laboral de 8 horas, imagínense estar invirtiendo 2.4 horas en la solución de conflictos. Quiere decir que hay un impacto enorme y que la empresa tiene que poner atención y el ojo en esa situación y ser más preventivos que reactivos, ¿no? Culturalmente, nosotros, como decía Adrián, regionalmente probablemente somos más reactivos que preventivos. Es muy importante desarrollar programas de capacitación para que las personas puedan retomar estos valores, que no son valores de la Agenda 2030 de la ONU, son valores ancestrales como la integridad, como el cuidado por el medio ambiente, la gestión de los recursos, la buena gestión, la gestión responsable de los recursos, las relaciones interpersonales, son valores ancestrales, incluso bíblicos, que están mencionados en la Biblia, que pareciera que estamos apenas descubriendo, pero no. Son valores que tienen muchos años y que me alegra tanto, y estoy segura que a mis compañeras también, que los estemos retomando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La empresa tiene que empezar a identificar y desarrollar programas para capacitar a las personas a que sepan cómo resolver sus conflictos, cómo gestionar sus emociones en la empresa, cómo prevenir que no escalen a un punto en el que sigan afectando la buena marcha de la empresa. Pero sobre todo les voy a decir algo que me parece muy importante y que siempre que me dan oportunidad en un foro tan hermoso como este, creo que tenemos que desarrollar esta conciencia del bienestar de los otros. No solamente pensar en mi bienestar, somos muy individualistas también. Cuando desarrollamos la conciencia de que quiero que me vaya bien, pero también quiero que te vaya bien a ti, entonces me interesa qué te pasa, me interesa cómo te sientes hoy, qué estás viviendo, cómo te sientes en este ambiente de trabajo, qué proyectos de vida tienes tú, colaborador mío,
¿qué proyectos de vida tienes en los cuales yo, empresa, puedo ayudarte a crecer, alcanzarlos a la par que tú me ayudas a lograr mis propios propósitos? Entonces, digamos que es toda una cultura, como nos mencionaban aquí mis compañeras, es algo que se tiene que planear, desarrollar, implementar y dar seguimiento y medición de resultados. Gracias, Larisa. Oye, Marce, ya tenemos estos esfuerzos coordinados, ¿no? Ya tengo mi estrategia holística, integral, que cubre. ¿Cómo puedo que colaboradores y clientes puedan ver el impacto tangible de estos distintivos de responsabilidad social, ¿no? Porque luego se invierte, ¿no? Como mencionaba, ya gasté en realizar todas estas mejoras dentro de mi empresa, ya voy y hago labores comunitarias, etcétera, ¿no? ¿Cómo vuelvo a este tema tangible para generar ventajas competitivas frente a otros competidores que simplemente no lo hacen, ¿no? Me voy a regresar un poquito a por qué una empresa, una organización desea obtener un distintivo de empresa socialmente responsable. ¿Cuál sería esa motivación? Hay una motivación gradual. La primera en la experiencia ha sido que son cadena de valor de una empresa más grande que ya tiene el distintivo, ya tiene esta normativa, entonces les piden de requerimiento que ellos también tengan el distintivo. Esa es una. Otra tiene que ver, como señalaban mis compañeras, con un tema de reputación, de credibilidad, de tener esas credenciales para posicionarse, de que el logo ESR aparezca en la mercadotecnia, en los espectaculares, la cara que vamos a dar hacia afuera. Sin embargo, en el camino, yo le llamo a esto que es un proceso de evangelización, porque estamos concientizando. Si bien esa fue la primera entrada y como sea es bueno porque se están incorporando esta filosofía organizacional, llega el punto en el que se enamoran de la filosofía porque están viendo beneficios en el clima laboral, están dándose cuenta que hay un plan de vida y carrera para los colaboradores, entonces yo me quiero quedar en esa organización porque hay apoyos para mí y extensivos a mi familia, hay ventajas, hay la manera de seguir creciendo, de seguir profesionalizándome, y no hay un colaborador más productivo y más eficiente que aquel que está convencido de lo que está haciendo, que se siente contento, satisfecho, y se va generando un círculo virtuoso. También hay optimización de recursos, utilizamos mejor las herramientas, empezamos a darnos cuenta que económicamente tiene esto beneficios, y obviamente esto no es, como decíamos, de la noche a la mañana, es un proceso paulatino, pero nos vamos incorporando y también son buenas prácticas que nos llevamos al hogar, que nos llevamos a las otras esferas en donde nos desenvolvemos, y nos vamos dando cuenta que todas estas tendencias no son simplemente una moda, sino que tienen orígenes precisamente ancestrales, ¿verdad? O sea, si volteamos a ver otras culturas organizacionales de países que pues sí nos llevan una ventaja en estos términos, nos damos cuenta que no es nada nuevo, que no estamos descubriendo el hilo negro, y sin embargo son prácticas que yo les diría en el corto plazo podemos ver los beneficios. Y bueno, el inicio es incluso en el individuo, esas mejores prácticas. Hay por ahí una pirámide básica que todos ubicamos, ¿no? Dormir bien, comer bien, y no voy a decir hacer ejercicio para no morderme la lengua, mantenernos activos. Entonces, en ese triángulo o en esa pirámide básica de autocuidado, nos damos cuenta que si yo estoy bien, también puedo estar bien en la organización, también puedo estar bien con mi familia, también puedo estar bien en comunidad, con la sociedad, todo parte de ese cambio individual, pero al final la organización, pues bueno, está conformada por personas. Y cuando nos incorporamos a este tipo de prácticas, y yo lo veo, les digo, en la práctica, de pronto hay resistencia. Llegamos, armamos el comité de responsabilidad social empresarial y de repente los colaboradores dicen, híjole, pues me asignaron a que estuviera aquí, pero tengo mucho trabajo, no sé por qué estoy aquí, y empieza, ¿no? Como esa resistencia al cambio, como esta parte del estigma que hay de estos temas, y sin embargo una vez participando en la filosofía nos damos cuenta que solamente son cosas buenas las que pueden suceder, porque estamos hablando de un cambio de conciencias y que sí tiene pues resultados palpables. Es un proceso, pero de verdad una vez que nos incorporamos, y miren, para concluir con esta participación, decirles lo que hemos visto con niños.
niños y niñas, porque también tenemos esta labor de ir a escuelas y hablar de sostenibilidad y de responsabilidad social, porque esto es un tema holístico que a todas y todos nos debe interesar. Y cuando tú vas con un niño y le explicas, oye, cuando utilizas el cargador del celular y no está ahí cargándose, desconéctalo. Si salimos del salón todos vamos a apagar la luz, vamos a hacer conciencia con el uso del agua. Regresamos después y la maestra nos dice, no, es que me tiene fiscalizada. Si dejo ahí el cargador, maestra no lo está utilizando. Se le olvidó apagar la luz. Los niños como esponjitas empiezan a adoptar estas buenas prácticas y lo hacen parte del día a día. Y creo que nos dan un ejemplo los niños y las niñas y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Y si de pronto llega a nuestras vidas un esquema de responsabilidad social, pues vamos aprovechándolo y pues en este proceso, en este camino, yo creo que, les digo, es un tema que lo estamos viendo desde el apartado corporativo, pero aplica para todos y todas. Y aunque es un tema mayúsculo que tiene de pronto muchas aristas, podemos iniciar con cosas muy básicas y cada quien desde este diagnóstico pues ir tomando las actividades o las mejoras que podamos ir incorporando. Gracias, Marcela. Ahora, Magali, ya en mi empresa desconectamos todos los cargadores, tenemos una excelente resolución de conflictos y mediadores, todos nos llevamos muy bien dentro y trabajamos en equipo, etcétera. Pero salgo de la empresa y caigo en un bache, ¿no? Salgo de la empresa y la empresa de al lado le vale todo los valores que mi empresa tienen, y en la empresa de al lado pues sí contaminan, sí descargan al drenaje, etcétera, ¿no? ¿Cómo las empresas pueden trabajar en conjunto con los gobiernos locales para demostrar que la sustentabilidad no es un obstáculo, sino una oportunidad de innovación? Pues gracias por la pregunta, Adrián. Creo que suena compleja, pero la respuesta es sencilla, que es darle la importancia al tema. Pero dársela en serio, porque llevamos décadas tomando compromisos, firmando, ¿no?, declaraciones y haciendo promesas que no necesariamente se han traducido en acciones contundentes para cumplir y llegar a estas metas. Y pues ya se dieron creo que bastantes razones y argumentos de por qué es importante el tema de la sustentabilidad. Les voy a compartir uno más. Nos señala el Foro Económico Mundial que dentro de 10 años, tan solo 10 años, los riesgos más importantes que vamos a tener como planeta son ambientales. ¿A qué me refiero? Pérdida de biodiversidad, alteración de los ecosistemas, eventos extremos del clima y, por supuesto, pues, contaminación y escasez de recursos naturales. Entonces, ¿por qué es tan grave, ¿no?, estos riesgos? Pues porque al agudizarse estas problemáticas se afectan como en cadena, ¿no?, otras circunstancias que nos van a impactar en el día a día: la economía, la migración, el acceso a recursos tan vitales como el agua, los conflictos, ¿no?, como bien ya dijeron. Entonces, pues tenemos que pasar realmente de las palabras a la acción, y esto va tanto para las empresas como para los gobiernos de todos los niveles, ¿no? Decíamos, los gobiernos hacen estos compromisos que después realmente no se aterrizan. Las empresas también lo llegan a hacer a veces con el greenwashing, que es este concepto de decimos por acá que hacemos mucho, ¿no?, pero realmente no estamos llegando como a nuestra operación, a medir nuestro impacto real, y nos quedamos como en el marketing. Entonces, pues tenemos de dos, ¿no? O nos quedamos por ahí, o realmente le damos la vuelta a la página y utilizamos todas estas herramientas de sustentabilidad, de responsabilidad social, pero en todos sus ámbitos, ¿no? Como ya dijeron, holístico. No es nada más lo ambiental, también lo social, los derechos laborales, la equidad, la inclusión y los temas de gobernanza y ética. Y se ha visto cómo, pues, si utilizamos y aplicamos estas herramientas, pues puede incidir en la competitividad de las empresas, de las regiones, de las ciudades, y puede innovar, puede incluso generar, pues, fuentes de trabajo. Entonces, creo que es una pregunta compleja, pero la respuesta es sencilla, ¿no?, que es voluntad política, darle importancia al tema y entrarle, pues, de frente, porque finalmente tenemos un solo planeta. Justo, gracias, Magali. Qué buena respuesta, ¿no? Ir de las palabras a la acción
el tiempo ya lo tenemos limitado y si no nos preparamos, si no nos prevenimos, van a agarrar a nuestra empresa pues fuera de lugar, va a perder competitividad, va a bajar sus ingresos, no va a estar preparada ante estos cambios globales que se vienen, ¿no? Y nos queda un minutito para cada una, entonces les voy a pedir un ejemplo donde el clima, a raíz de la responsabilidad social empresarial o de implementar este tipo de estrategias, el clima laboral ha mejorado, se ha retenido el talento, ha sido un ejemplo de gestión ambiental o cómo la gestión ambiental ha multiplicado la proactividad, porque también hablamos de eficiencia cuando hablamos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, un ejemplo en un minuto. Empezamos contigo, Larisa. Ok, yo creo que es muy importante que el trabajador se identifique con el valor de la empresa. Esta responsabilidad social hacia el exterior, el trabajador la adopta y la siente propia y eso le permite o desarrolla una lealtad mayor porque se siente identificado con el valor, ¿no?, que se está practicando. Por ejemplo, cuando estas organizaciones apoyan a instituciones de beneficencia y los trabajadores participan en las jornadas no sé, cuando salen al exterior y todo, eso hace que el trabajador repercute hacia su interior, se identifica con el valor y entonces genera esta lealtad a la empresa también. Entonces es un ganar-ganar por todas partes, ¿no? Podría ser un ejemplo. Gracias, Marce. Me sobraron micrófonos ahora. Bueno, voy a aprovechar este espacio para compartirles. Actualmente colaboro en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Es una asociación civil que abandera un tema de gran interés en nuestros días y una buena práctica justamente es vincularnos con instancias como esta, en donde hay especialistas en la materia. Estamos en un momento histórico donde la ansiedad y la depresión están teniendo pues estadísticas muy alarmantes y bueno, ahora revisando el tema laboral, son muchos tópicos que, bueno, desde la pandemia se vinieron a compartir y poner sobre la mesa, pero no son nuevos. Y cuando nos acercamos con aliados estratégicos, especialistas en la materia y podemos tener un acompañamiento de profesionales, sin duda podemos ver cambios significativos. La psicología positivista organizacional tiene que ir de la mano, pues, con expertos de la salud mental que definitivamente van a también incidir en cuestiones del clima laboral, de la calidad de vida en el trabajo y de fomentar que, bueno, tengamos esta salud general, que no nada más habla de un tema físico, sino también más profundo como es el apartado emocional. Gracias. Por último, Magali, un minutito. Pues les comparto un ejemplo de una empresa que acompañamos en este recorrido de la sustentabilidad. No voy a decir nombres porque no les pedí autorización, pero están en el sector de la energía eléctrica. Entonces ellos y ellas, además de lo que hacen para buscar la transición, ¿no?, de hacer energías renovables, tienen un programa muy bonito que para niñas en STEM. Entonces lo que hacen es ir a secundarias y desde secundaria, ¿no?, de preparatoria, para pues estimular que se interesen más por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y ahí le pegan también, como estos ejemplos que mencionaron mis compañeras, a varios temas, ¿no? Uno, que tienen poco talento femenino en la empresa porque son pues industrias de giros más masculinizados tradicionalmente y también pues van fortaleciendo, ¿no?, en la parte más técnica de estimular justo lo que decía como el ejemplo de Marcela, ¿no?, de por qué hay que cuidar la energía y por qué hay que transicionar hacia energías renovables. Entonces también es muy bonito cuando ves que con una estrategia que hagas puedes abarcar varios temas y también así pues haces rendir y aprovechas más todo el esfuerzo. Bueno, con esto damos terminado. Muchísimas gracias a las panelistas. Démosles un fuerte aplauso, por favor. No, que se oiga más fuerte el aplauso. Yo creo que todos los que están aquí, que tienen su propia empresa, aprendieron bastante y bueno, pues por medio del aplauso es como se les agradece. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Y en este momento quiero invitar a Zaida, ¿dónde andas? Andas por aquí, para que haga entrega de estos reconocimientos a los participantes de este tema precisamente de este panel de sostenibilidad corporativa.
Ahí está el maestro Adrián Valdés, Larisa Osuna, Marcela Iturralde y Magali Preciado, en compañía de Zaida Muriel, la directora de la revista Mujer y organizadora de este gran foro. Así es que muchísimas gracias, fuerte el aplauso para todos ellos.